Hola a todos, gracias por estar aquí. La historia de venganza que están a punto de escuchar tiene lugar en Chicago. Me llamo Yasmín. Y el día que mi hermana vendió discretamente la casa de mi abuela, ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Mi teléfono se iluminó con un mensaje breve y frío. Vendí la casa de la abuela. Gracias por no estar allí. Sin emojis, sin explicaciones, solo un cuchillo digital deslizándose entre mis costillas. Durante unos segundos, me quedé mirando la pantalla, sintiendo mi pulso rugiendo en mis orejas. Esa casa no era solo una dirección. Fue el primer lugar donde me sentí seguro. La única constante en una infancia donde todo lo demás cambiaba constantemente. Fue donde mi abuela me miró a los ojos una noche de verano y me dijo, tú eres quien entiende lo que es esta casa. Realmente significa. Y ahora mi propia hermana lo había intercambiado como si fuera una vieja pieza de muebles. Mi pulgar se quedó flotando sobre el teclado antes de escribir lo único que me vino a la mente. Lo vendiste. ¿Estás seguro de eso? Le di a enviar, con las manos temblorosas, no solo de dolor, sino con algo más afilado. Esto no fue solo una traición. Fue una declaración de guerra. Yo no llamé a mis padres. No llamé a ningún familiar. Llamé a la única persona que conocía tanto mi historia como la ley. Cuando le envié los documentos, no. Parecía sorprendida. Se rió. De verdad se rió. Ella acaba de cometer un error muy estúpido, él dijo, con los ojos brillando de una manera que me puso los pelos de punta. Y ella no tiene ni idea de lo que viene. Antes de contarles lo que dijo después y lo que pasó. Después de salir de su oficina, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde me miras. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llegará la historia de mi abuela. A la mañana siguiente, la ira se había convertido en algo más frío y mucho más peligroso. Concentración. Apenas dormí. Repitiendo el mensaje de mi hermana hasta que cada palabra quedó grabada en mi cráneo. Cuando finalmente entré en la pequeña cafetería de la esquina en la que solía estudiar durante la universidad, no solo me sentí herido. Ya no era mi hermana pequeña. Ya estaba harta. Mi mejor amiga de la infancia, ahora abogada, ya estaba allí. Esta vez, dije su nombre en voz alta como si estuviera sacando un arma de su funda. Jack. Se puso de pie, con la preocupación reflejada en su rostro. Yasmín, siéntate. Dime. Todo. Así lo hice. Le conté sobre mi hermana Seba, sobre el texto, sobre cómo nuestra abuela Margaret siempre había dicho que la casa sería mi refugio cuando la vida se pusiera difícil. Le conté cómo Seba había. Siempre ponía los ojos en blanco. Cómo bromeaba diciendo que mi abuela me trataba como a la elegida. Jack escuchaba sin interrumpir, hojeando las impresiones. Había traído capturas de pantalla de textos, fotos de la casa, copias de correos electrónicos antiguos. La casa no es solo sentimental, dije. Mi voz tensa. Es parte de su voluntad. Lo sé. Lo hablamos. Yo le prometí que me encargaría de ello. Que no dejaría que cayera en las manos equivocadas. Por un momento, escuché la voz de mi abuela resonaba en mi cabeza con tanta claridad como si estuviera sentada en la mesa de al lado. Algunas paredes guardan secretos. Algunos muros encierran promesas. Nunca confundas ambas cosas. Tragué saliva con dificultad. Y apartó el recuerdo. Jack tocó una de las páginas. Si Seba vendió el casa sin su consentimiento, y si esta firma es falsificada, ella tendrá serios problemas legales y personales. Ella Yasmín no se limitó a cruzar la línea. Saltó de un acantilado. Sus palabras enviaron una extraña sensación eléctrica me recorrió el cuerpo. No era impotente. Tenía influencia. Mientras escaneó los documentos más de cerca, abrí mi computadora portátil allí mismo y comencé construyendo un archivo.
Cada tarjeta de cumpleaños que mi abuela había firmado, cada correo electrónico donde ella mencionó la casa y cada mensaje de Sarah insinuaba problemas de dinero. Vi crecer la carpeta y con ella mi determinación. A mitad de mi frenético. Mientras recogía, mi teléfono vibró. Sara otra vez. No conviertas esto en un drama, ella escribió. De todos modos, nunca estuviste cerca. De hecho, hice algo responsable. Para un segundo, mi mano tembló con la urgencia de llamarla y gritar. En cambio, Deslicela le pasó el teléfono a Jack por encima de la mesa. Él levantó una ceja. Ya sabes, dijo. Lentamente. He visto a hermanos hacer cosas insignificantes por dinero, pero forjar un muerto los deseos de la abuela. Me miró, su expresión se endureció. Se arrepentirá de esto más de lo que puede imaginar. Miré el mensaje de Sarah y sentí que algo dentro de mí hacía clic. Lugar. Tal vez pensó que preferiría la paz familiar a la confrontación. Tal vez ella creía que me quedaría callada para no parecer la hermana difícil. Pero yo. Recordé la última noche que pasé en casa de mi abuela, sentada en los escalones de la entrada, con la mano de la anciana alrededor de la mía. Mientras susurraba, si alguna vez intentan vender lo que se supone que te protege, lucha. De vuelta, incluso si es familia. Entonces, déjame preguntarte esto. Si tus propios hermanos vendieron lo único que prometiste proteger, ¿elegirías la sangre o la promesa? Cuando salí del café, mi dolor se había endurecido hasta convertirse en una especie de armadura. Me tomé el resto del día libre, me senté en la pequeña mesa de la cocina en mi apartamento de Chicago y comencé a tirar de cada registros públicos que pude encontrar sobre la venta. Transferencias de propiedad, archivos del condado, escrituras. Con el tiempo, un nombre seguía apareciendo junto al de Sarah, Richard Grant. Al principio, parecía simplemente otro comprador rico que recogía una vieja ganga para revenderla. Pero cuanto más miraba el nombre, cuanto más me subía por la espalda una extraña inquietud. Esa noche, soñé con mi abuela sentada en su sillón descolorido, la suave luz de la lámpara aleando su cabello plateado. En el sueño, ella no era cálida ni risueña. Hablaba en serio. No confíes en el hombre que sonríe con ojos vacíos, murmuró. Cuando me desperté, con el corazón latiendo con fuerza, el nombre Becher era todavía resonando en mi cabeza. Llamé a Jack en cuanto salió el sol. Necesito todo sobre este hombre, le dije. Si está limpio, bien. Pero si no lo está, quiero saber exactamente qué tan sucio está. Ya estoy en ello, dijo Jack. Anoche busqué su nombre en varias bases de datos. Hay rumores, demandas que se resolvieron en silencio, quejas que nunca. Llegó a los tribunales. Tiene un patrón. Propiedades en dificultades, vulnerables familias, ventas extrañamente rápidas, y hay una cosa más. Visitó mi abuela varias veces en el último año de su vida. Me revolvió el estómago. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar, respondió. Pero algo me dice que no apareció solo por amabilidad. Pasé la tarde navegando por fotos antiguas en mi disco duro, tratando de ver si alguna vez apareció en el antecedentes. Barbacoas familiares, cenas navideñas, visitas dominicales esporádicas. En una foto granulada que apenas recordaba haber tomado, un hombre estaba parado cerca de la cerca, con el rostro vuelto hacia un lado. Lejos, pero con una postura familiar. Demasiado cómodo, demasiado informal, como si alguien que creía que pertenecía allí. Un escalofrío me recorrió, como si estuviera en Q. Mi teléfono zumbido. Un nuevo mensaje de Sarah. Una foto de la casa de la abuela, pero diferente. Mi casa. El patio delantero estaba destrozado. Un cartel de construcción estaba clavado en el césped. El progreso se ve bien, ¿verdad? Escribió. Este lugar por fin valdrá algo. Apreté la mandíbula. Por fin. Vale algo. Siempre lo había valido todo. ¿Crees que el dinero es el único tipo de valor? Escribí y luego borré. En cambio, reenvié la imagen. A Jack. Va rápido,
dije cuando nos pusimos a hablar. Claro que sí. Jack respondió. A los tipos como Richard no les gusta la luz del día. Cuanto más rápido construyen, venden y desaparecen, menos posibilidades hay. Cualquiera tiene que exponerlos. Necesitamos ser más rápidos. Mientras hablaba, mi mente divagaba. Volviendo a un recuerdo en particular. La abuela cerrando una pequeña caja de metal y deslizándola en el fondo de un armario, su expresión inusualmente sombría. Algunas cosas son solo para los ojos correctos, ella dijo. En ese momento pensé que estaba hablando de joyas o cartas antiguas. Ahora me preguntaba si había ocultado algo más, algo sobre Richard, sobre la casa o sobre el testamento. Así que aquí va una pregunta para ti. Si descubrieras que un extraño con un pasado turbio se ha unido discretamente a la historia de tu familia, ¿hasta dónde llegarías para sacarlo a la luz? Un legado sigue siendo un legado si dejaste que alguien así lo reescribiera. 2 días después, me senté frente a Jack en su oficina, con una pila de papeles entre nosotros. El ruido de la ciudad afuera se desvaneció en un zumbido sordo mientras él colocaba los documentos. Como fragmentos de la escena de un crimen. Está bien, dijo, exhalando lentamente. Esto es. Y ahí es donde se pone interesante. Señaló la supuesta firma de mi abuela autorizando la venta. A primera vista, parecía correcto. Bucles familiares, la misma M desordenada al principio de Margaret, pero algo en ella se sentía vacío. Jack deslizó una carpeta hacia mí. Le pregunté gracias por las tarjetas y cartas viejas. Vamos a usarlas. Saqué tarjetas de cumpleaños, notas navideñas e incluso una nota adhesiva. Una vez se quedó con un frasco de mermelada casera. Por un momento, me quedé mirando su letra, sintiendo un dolor agudo en mi pecho. Cada curva de tinta era un fragmento de su voz que casi había olvidado. Entonces, los coloqué junto al contrato. Al principio, todo lo que vi fue caos, líneas, bucles, garabatos. Pero al trazarlos con el dedo, surgió un patrón. En mi mente, parecía como ver un lapso de tiempo. La abuela en la mesa de la cocina firmando un tarjeta con su habitual floreo. Entonces esa misma mano se detuvo, agobiada por edad, pero aún inconfundiblemente suya. La firma en el documento de venta no moverse así. Parecía que alguien intentaba imitarla sin entender el ritmo. Mira esto, dije, con el pulso acelerado. Ella siempre conecta la M con la siguiente letra como una cinta. Aquí está rígida, separada como si alguien hubiera tenido que detenerse. Y el presiona más fuerte al final, no al principio. Este hace lo mismo. Enfrente. Jack se inclinó, su abogado tranquilo, soltando algo más cercano a emoción. Exactamente. Y el notario que supuestamente presenció esto, apenas algo en línea. Huella. No hay oficina registrada, solo un apartado postal. Ya he visto este patrón antes. Entonces me di cuenta, no solo de que la firma podría ser falsa, sino de lo que eso significaba. Sobre mi hermana y Richard. Esto no fue un error ni un malentendido. Alguien. Me senté, tomé un bolígrafo y fingí ser mi abuela muerta para borrar mi lugar en la familia. Mis manos se curvaron en puños. No solo robaron una casa, susurré. Le robaron la voz. Jack asintió. Si podemos demostrar la falsificación, muchas cosas se desvelan. La venta se convierte en no válido. La inversión de Richard está en riesgo. Su hermana podría enfrentar un proceso penal. Cargos. Esto deja de ser una disputa familiar y empieza a ser un caso. En ese momento, imaginé a mi abuela sentada a mi lado, observándome alinear cada firma. Casi podía oírla. La tinta no miente. La gente sí. La habitación parecía más pequeña, más pesada, pero también más nítida. Como si todo finalmente se hubiera aclarado. Tomé mi teléfono y me desplacé durante mi conversación con Sarah, deteniéndome en un mensaje donde ella escribió, la abuela hubiera querido esto. Solo estás siendo dramático.
Se me escapó una risa amarga. Si la abuela realmente quería esto, murmuré. No habría necesitado una firma falsa. Entonces, déjame decirte esto. ¿Te arriesgarías a falsificar el nombre de un familiar fallecido en un documento legal solo para obtener lo que crees que te lo mereces? Y si descubrieras que alguien te hizo eso, podrías ignorarlo. O quemarlo todo para demostrar la verdad. Una vez que teníamos las firmas alineadas y los antecedentes sospechosos del notario en nuestra radar, Jack cambió a un modo diferente. Menos amigo comprensivo, más depredador que acababa de detectar un punto débil en la armadura de su oponente. No somos solo voy a presentar una denuncia y esperar lo mejor, dijo, paseándose por su oficina. Vamos a confrontarlo, pero en nuestros términos. Enfréntate a Becher, repetí. Simplemente mentirá. Jack me dirigió una mirada tenue. Sonrisa. Ese es el punto. La gente como él habla demasiado cuando creen que tienen el control. Y cuando hablan cometen errores. Abrió un cajón del escritorio y sacó una pequeña grabadora digital. En este estado, agregó, siempre que una de las partes de la conversación sepa que se está grabando, es legal. Eso será tú. Por un momento, mi corazón latió con fuerza. No estaba acostumbrado a esto. Versión de mí mismo, el que conspiró, el que preparó trampas. Pero luego me imaginé las orugas de la excavadora destrozaron el jardín de mi abuela y mi vacilación se evaporó. ¿Y si no dice nada? ¿Algo útil?, pregunté. Entonces aún tenemos los documentos, respondió Jack. Pero yo. Tengo la sensación de que Becher tiene más miedo de perder dinero y reputación que de decir la verdad. Antes de. En la reunión, compartió más de lo que había descubierto. Richard había estado involucrado en múltiples acuerdos fuera del mercado donde personas mayores los propietarios habían cambiado misteriosamente sus testamentos o habían vendido propiedades a precios sospechosamente bajos. Justo antes murieron. Surgieron demandas, que luego desaparecieron a medida que se llegaban a acuerdos de conciliación. Firmó en voz baja. Lleva años jugando a este juego, dijo Jack. Solo que esto. Esa noche, conduje hasta el barrio donde vivía mi abuela. La casa estaba parada. Aparqué calle abajo y me quedé mirando. Trabajadores de la construcción se habían ido por el día, pero una cerca temporal rodeaba la propiedad y un letrero brillante en el frente presumía de lujo moderno próximamente. Me senté allí, agarrando el volante, la rabia se mezclaba con algo mucho más frágil. Lo siento, abuela, dije. Susurró. Debería haberme registrado más. Debería haber estado aquí. En mí, me respondió como siempre lo hacía cuando me culpaba por algo. Estás aquí ahora, ¿verdad? Eso es lo que. Asuntos. Cuando me di la vuelta para irme, un recuerdo surgió. Ella deslizando una pequeña caja de metal entré al armario de la habitación de invitados. Me quedé sin aliento. Siempre supuse que era joyas o cartas antiguas. Pero ¿y si fuera una prueba más? Un seguro. Me hice una promesa silenciosa. Una vez que tuviera fundamentos legales para reclamar la casa, destrozaría ese armario. Hasta que lo encontré. De vuelta en casa, me quedé mirando la grabadora que Jack me había dado. El plan fue simple. Iría con él a la oficina de Becher, dejaría que Jack dirigiera la charla legal, y esperar el momento en que Becher intentó minimizar lo sucedido, o peor aún, admitirlo. Sabía que la firma era falsa, o que Sarah se había acercado a él primero con el plan. ¿Y Sarah? No sabía si para advertirle o dejar que la conmoción la invadiera como una ola. Me volvió a escribir. Tarde esa noche. ¿Realmente vas a arrastrar a gente de afuera a esto por un edificio lleno de polvo y viejos recuerdos? Crece. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. Viejos recuerdos. Es curioso cómo la persona que los llamó viejos fue la alguien tan desesperado como para venderlos. Así que respóndeme honestamente. Si alguien como Becher había hecho silenciosamente una carrera orando por familias como la suya, ¿estaría usted satisfecho con solo obtener su devolverle la propiedad?
¿O querrías asegurarte de que no se lo volviera a hacer a nadie más? La oficina de Richard era todo lo que necesitaba. Esperado. Elegante, caro e intencionalmente intimidante. Paredes de cristal, suelos pulidos, una recepcionista que sonreía como si nada. Aquí nunca había pasado nada. Pero debajo de todo ese brillo, podía sentir algo podrido, como entrar en un lugar hermoso. Habitación decorada que aún olía a humo. Metí la grabadora en el bolsillo interior de mi chaqueta antes de entrar. Jack me dirigió una mirada rápida y fija. No tienes que decirlo mucho, murmuró. Solo sé honesto. Deja que te subestime. Richard lo saludó. Nos miró con una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. Jasmine, dijo con suavidad, como si fuéramos viejos amigos. Me preguntaba cuándo vendrías. Escuché que estás molesto por la venta. No estoy molesto, respondí, tomando asiento. Estoy informado. Jack no perdió el tiempo. Abrió una carpeta y puso las copias de la escritura y el testamento sobre la mesa. Estamos aquí porque la venta parece estar basado en una firma falsificada, dijo. El notario involucrado es cuestionable, y múltiples muestras de la escritura de Margaret sugieren que este documento no es auténtico. Por un fugaz segundo, la máscara de Richard se deslizó, su mirada se agudizó y luego se enfrió. Esa es una acusación grave, dijo. Tenía la impresión de que todo se hizo correctamente. Tu hermana se encargó de la parte familiar. Yo. Asumió que tenía autoridad. Te dijo que la casa me la habían dejado. Pregunté. Se removió en la silla. Ella mencionó tu nombre. Sí. Dijo que estabas distante. Que no querrías la responsabilidad. Que estarías contento con algo de dinero después. Las palabras cayeron como golpes. Distante. Contenta con algo de dinero después. Esa era la historia que había vendido él. Y simplemente le creíste. Insistí. No hay pruebas. No hay copia de él. Lo hará. Richard se encogió de hombros. Pero tenía el sudor acumulándose en la sien. Ahora ella. Me mostró algo. No soy experto en caligrafía. Confié en lo que vi. Jack deslizó otra página hacia adelante. Una lista de quejas previas y acuerdos discretos relacionados con el nombre de Richard. La confianza parece ser un tema recurrente en ti, dijo Jack con frialdad. Confías. Documentos que aparecen por arte de magia. Confías en herederos que tienen prisa por vender. Y de alguna manera esa confianza siempre termina contigo obteniendo ganancias mientras las familias pierden lo que más les importa. La mandíbula de Richard. Apretado. Cuidado, dijo. La difamación no es barata. El fraude tampoco. Jack disparó. De vuelta. Durante un largo instante, la habitación quedó en silencio, salvo por el débil tic-tac de un reloj de pared. Entonces Richard se inclinó hacia adelante. Bajando la voz. Mira, dijo, nadie quiere que esto se ponga feo. Ya he invertido en esta propiedad. Permisos, contratistas, planos. Esto podría ser una ganar-ganar si somos inteligentes. ¿Qué estás ofreciendo exactamente?, pregunté, aunque se me revolvió el estómago. Te daré una parte, dijo. Una paga generosa, más de tu parte sentimental valdría la pena. Te alejas. Tu hermana y yo seguimos adelante. Y nadie tiene que arrastrarnos. El nombre de tu abuela en la corte. Ahí estaba. El trato. El precio de mi silencio. Por un instante, pensé en los préstamos estudiantiles, el alquiler, los meses que pasé mucho tiempo luchando por encontrar un trabajo estable de diseño. Un buen pago podría solucionar muchas cosas. Pero entonces otra imagen me impulsó. A través de mi abuela parada en el porche delantero, presionando una llave en mi palma, diciendo, este siempre será tu lugar seguro. Entonces,
¿Quieres que te ayude a sacar provecho de un delito? Pregunté en voz baja. Porque eso es lo que es si la firma es falsa. Supuestamente falsa, corrigió. Todavía no estás en el juzgado. Todavía no, repitió Jack. Pero podemos estarlo. Richard. Su encanto se transformó en abierta molestia. Piensa en tu familia, me dijo. ¿De verdad quieres que tu hermana enfrente cargos? ¿De verdad quieres ser tú quien la arrastró hasta allí? La culpa golpeó fuerte porque sabía exactamente dónde apuntar. Pero entonces recordé los mensajes de Sarah, su foto presumida de la casa bajo construcción, la forma en que ella me había arrojado mi ausencia en la cara como si yo los hubiera abandonado, no al revés. Se arrastró hasta allí cuando tomó un bolígrafo y fingió ser alguien que me amaba. Dije, solo estoy entrando tras ella. Su rostro palideció. Sabía que había calculado mal. Me puse de pie, con la voz firme. Esto es lo que va a pasar. Te daremos una oportunidad de resolver esto discretamente. Anular la venta. Transferir la propiedad de vuelta a mí. Dejaremos el nombre donde pertenecía en primer lugar, o nos quedamos con todo esto. Asentí. Hacia los papeles y la presencia tácita de la grabadora en mi bolsillo. A la corte, y tienes que explicar tú. Patrón a un juez. Al salir de su oficina, me temblaban las piernas, pero no por miedo, adrenalina. Acababa de rechazar más dinero del que jamás había visto. Un lugar. Pero no lo sentí como una pérdida. Lo sentí como el primer paso real. Hacia la justicia. Así que, esto es lo que quiero saber. Si alguien te ofreciera una cantidad de dinero que te cambiaría la vida para quedarte. Silencio por algo tan malo, ¿lo tomarías para protegerte o te marcharías? ¿Acaso te alejaste para proteger lo que queda de tu alma? A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que saliera el sol. No. Necesito ver el identificador de llamadas para saber quién era. Hay cierto tipo de miedo que viene con una sola persona. Dejé suena 2 veces antes de contestar. Jazmín. La voz de Hannah irrumpió en la línea. En carne viva y temblorosa. ¿Qué hiciste? Buenos días a ti también, dije. Si significa hablar con Víctor y mi abogado sobre la firma falsificada utilizada para vender la casa que me dejaron, entonces sí, yo lo hice. Él me llamó. Ella se apresuró a continuar. Él dijo, estás amenazando con tomar esto a los tribunales. Que tienes a un experto diciendo que la firma de la abuela no es real. Que estás metiendo mi nombre en esto. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Estoy haciendo lo que me dijo la abuela. Respondió. Estoy protegiendo lo que me dejó. Lo que intentaste vender detrás mi espalda. Se burló, pero el sonido tembló. Nunca estaba cerca, Jazz. Yo. Me encargué de los médicos, las facturas, las reparaciones de la casa, los sentimientos de culpa. Me merecía algo. Ella siempre te hacía sentirse especial, como el elegido. Se suponía que debía quedarme ahí parado y aplaudir. Ahí estaba, finalmente dicho en voz alta. El resentimiento que había estado latente bajo cada mirada de desaprobación, cada chiste sarcástico. Así que tu solución, pregunté con cuidado. Era borrarme. Falsificar su nombre. Unirse a algún buitre que visita a ancianas. En centros de atención y convencerte de que fue responsable. No fingí nada. Ella espetó. Demasiado rápido. Entonces más tranquilo. Solo firmé lo que me pusieron delante. Linda se encargó. Víctor dijo que todo estaba normal. Pensé que la abuela querría ayudar. Siempre le preocupaba el dinero. Sabías el testamento. Dije que lo habías visto. Sabías que la casa no era tuya para venderla. El silencio se apoderó de ti. Atravesó la línea como un peso. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había perdido fuerza. Si esto llega a los tribunales, ella. Susurró, si dicen que estoy involucrado en una falsificación, si esto queda en mis antecedentes. Jazmín, por favor.
Podría perder mi trabajo. Podrías haberme perdido, interrumpí. Puede que ya lo hayas hecho. Las semanas siguientes fueron un torbellino de presentaciones, audiencias y conflictos familiares. Tía Rebecca me llamó para rogarme que mantuviera esto en la familia, advirtiéndome que una vez que los abogados involucrarse, las cosas nunca podrán volver a la normalidad. Mis padres dejaron mensajes de voz tensos sobre malentendidos y no arruinarle la vida a tu hermana por una casa. Escuché a todos ellos, y luego repitió la voz de Ellanar en mi cabeza, diciéndome que no fuera educado con las personas que trataban mi seguridad como moneda de cambio. Cuando finalmente entramos a la sala del tribunal, me sentí como si estuviera en un escenario al que nunca quise subir. A un lado, Jason y yo, con nuestra mesa cubierta de ropa perfectamente organizada. Evidencia. Por otro lado, Hannah y su abogado, y más abajo, Víctor con su propio y costoso consejo. Hannah no me miró al principio. Me miró fijamente. Recto hacia adelante, hombros rígidos. Víctor parecía más pequeño sin su oficina detrás. El juez escuchó mientras Jason exponía el cronograma. El testamento claro de Ellanar. Dejándome la casa. Las visitas de Víctor al centro de atención. La venta apresurada. El notario con un patrón sospechoso. Los peritos concluyeron que la firma en la escritura no coincidía. La caligrafía natural de Ellanar. El perito calígrafo testificó, señalando las mismas diferencias que Jason y yo teníamos. Estudió en su escritorio. La presión, las conexiones entre las letras, el trazo o orden. Palabras como inconsistente, improbable y simulado llenaron el aire. Linda, la notaria, fue citada, pero no compareció. Su abogado presentó una declaración. En cambio, lo que le hizo más daño que bien. Cada ausencia, cada evasión, la respuesta hizo que la falsificación fuera más evidente. Durante un descanso, Hannah finalmente se dio la vuelta. Hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos y el rímel corrido. No pensé que llegaría tan lejos, dijo ella con voz pausada. Simplemente estaba cansada de sentirme siempre me gusta el extra. El favorito de la abuela, esto, el especial de la abuela, aquello. La casa. ¿Qué tengo? Culpa y facturas. Por un momento, vi más allá de mi mujer de 29 años. Hannah con Blazer, a la adolescente que lloró en mi cama después de su primera ruptura. A la niña que se metió en mi lado cuando las tormentas la asustaban. Dolía. Dolía todo. Podrías haber hablado conmigo, dije en voz baja. Podrías haber. Pedí ayuda. Podrías haberme dicho que te sentías ignorado. En cambio, elegiste lo único que sabías que te dolería más. Vendiste el único lugar donde he estado. Te sentiste completamente seguro y te mentiste a ti mismo sobre lo que eso significaba. Lágrimas se derramó sobre sus pestañas. Si insistes, si me acusan. Te has metido en esto, dije sin mala intención. No fui yo quien tomó la pluma. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, las palabras. Parecía enorme y extrañamente simple. La venta fue anulada. La propiedad, ubicada sobre el testamento de Eleanor y la falsificación demostrada, recayó en mí. El tribunal recomendó que el asunto se remitiera al fiscal de distrito para posibles cargos relacionados con la falsificación y la conducta del notario. El patrón de transacciones de Víctor quedó registrado en el expediente, su imagen cuidadosamente conservada, agrietada. Hannah, bajo presión y con Jason argumentando que Eleanor no hubiera querido que su nieta estuviera en prisión, terminó con multas y sanciones obligatorias. Restitución y una marca permanente que haría que algunas puertas fueran más difíciles de abrir. Se mudó unos meses después, sumando la distancia física a la distancia emocional que ya existía entre nosotros. Algunos familiares me culparon, otros me agradecieron en silencio, la mayoría simplemente no sabía qué decir. El día que volví a casa de Eleanor con una llave legal en la mano. El lugar. Parecía una frase a medio terminar. La construcción se había detenido a mitad de camino. Paredes abiertas,
Suelo arrancado, planos pegados a los montantes desnudos. Había polvo en el suelo. El aire. Pero debajo del desorden, aún podía sentir el latido del hogar en el que crecí. En el espacio libre en el armario del dormitorio, detrás de una hilera de colchas cuidadosamente dobladas que de alguna manera no habían sido tocadas, encontré la pequeña caja de metal. Exactamente donde lo recordaba. La cerradura era vieja y resistente, pero se abrió con un poco de presión y mucha emoción. Dentro, entre fotos antiguas y un par de pendientes que me encantaban de niña, era un sobre con mi nombre. Desplegué la letra temblorosa de Eleyanar y leí: si estás leyendo esto, significa que la casa ha pasado a tu poder. Confío en que la protegerás. Incluso si significa enfrentarse a la gente que amas. El amor no es ciego, Jazz. Vela la verdad y la elige de todos modos. No dejes que nadie te convenza de que callarte es lo mismo que mantener la paz. Reí y lloré al mismo tiempo. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento. En los meses siguientes, decidí no convertir la casa en un santuario para dolor. En cambio, lo renové lentamente, convirtiéndolo en un pequeño espacio comunitario y estudio de diseño. Niños del barrio vinieron a talleres de arte. Los adolescentes usaban la sala como un lugar tranquilo para estudiar. Mantuve a Eleyanar sillón favorito en la esquina. Un testigo suave y desgastado del hecho de que su casa todavía hacía lo que ella quería que hiciera. Proteger a quienes lo necesitaban. A veces me preguntan si valió la pena. Arrastrar a mi hermana a los tribunales, exponer la fealdad familiar, elegir una casa en lugar de la ilusión de armonía. No creo haber elegido una casa por encima de una hermana. Creo que elegí la honestidad por encima de una mentira que todos debíamos tragarnos. Así que ahora los dejo con la pregunta que aún persiste cada vez que giro la llave en esa puerta principal. Cuando la familia te traiciona tan profundamente, ¿es solo venganza? ¿Se trata de verlos caer, o de recuperar las partes de ti que intentaron vender? ¿Y si fueras de pie en ese porche con la llave en la mano, te marcharías para guardar las apariencias? ¿O harías exactamente lo que hice y luchar por el legado de la única persona que nunca te pidió que fueras nada más que tú mismo? El equipo de Revenge Mangan se dedica a crear historias significativas y emocionalmente atractivas que dejen una huella duradera. Impacto. Prometemos que todas las historias en este canal son ficticias y están creadas únicamente para compartir lecciones de vida y mensajes educativos positivos con nuestros espectadores. Este guión destaca valores educativos importantes como el respeto a los límites de los demás, comprender las consecuencias de la codicia y elegir la honestidad en lugar del engaño. A través de un dramático conflicto familiar. Anima a los espectadores a reflexionar sobre sus propias decisiones, relaciones y sentido de responsabilidad. Nuestro objetivo es convertir el intenso drama familiar en lecciones de vida útiles que ayudan al público a ser más sabio y compasivo.